nuevo capítulo de este asunto. Según publica El Mundo, el que fuera vicepresidente de los árbitros volvió a ofrecerse al club en 2020, asegurando que podía ayudarles con el VAR. A ver, el punto de contacto, este no, uno para atrás, perfecto. No, este sería el punto de contacto. Es jugada definitiva, ¿eh? Luego añadiríamos uno más, ¿vale? Vale, eso está bien, ese frame. Ese frame. Ese frame. Vale, el pie. Si se va a ver. El pie apoyado del defensor. Tranquilo, si se va a ver. Es jugada legal. Ahora sí. Iban a ser vale. tres, ahora Y tira también la rodilla. Ahora lo vemos, ¿vale? Xavi, tranquilo. Sí, tú tranquilo. El pie, perfecto. El gol es legal. ¿Vale? Dame la cámara de 1650. Bueno, pues ponemos la línea primero en la parte más retrasada del defensa, que sería este jugador. Yo lo que digo es que esta jugada está mal, es decir, si lo que han cogido es este momento, si este momento se corresponde a este momento, esto está mal porque el balón ya ha salido. Luego no puedes escoger esta imagen para tirar las líneas. Este sí es el momento del pase, estamos todos de acuerdo, ¿no? No vemos un balón volando como en la otra, no vemos ese halo de movimiento, sino que vemos el primer contacto. Este es el momento esto es como está. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, aquí hay un segundo problema, y es que Bellingham tapa la pierna del otro jugador. Entonces, claro, pues no ha habido mucha fortuna en estas jugadas, ¿no? Y yo lo que sí que veo es una parte negra que está como lo ves, ¿no? Ves como una parte, ¿no? Y la bota sí es verdad que no sé de qué color era y tal, pero sí veo, por ejemplo, esta parte negra de la media, ¿lo ves? Sí. Y sí veo una parte negra que está claro que no es césped. Eso es algo, pues no sé, que tiene que ser a lo mejor la suela o la suela, sí, porque la bota claro. Exacto, y antes habíamos visto que la suela estaba levantada, y luego es un poco coherente a lo que estamos diciendo. Y sí es verdad que si la suela es así, desde luego esto no es fuera de juego, porque vemos que están perfectamente en línea. Los datos, ¿cuántos partidos como árbitro en activo le pitó Clos Gómez al Barcelona? ¿Cuántos ganó, cuántos perdió, cuántos empató? Vamos con esos datos. 32 partidos pitó Clos Gómez al Fútbol Club Barcelona, y de esos 32 partidos acabaron en victoria para el club blaugrana 26, 5 en empate, y únicamente un partido acabó con derrota para el Fútbol Club Barcelona, un partido de 32 que pitó Clos Gómez. La pregunta, Inés, es ¿y ese partido qué fue? Pues uno solo, perdió. Sí, uno solo, y además no fue definitivo para el Fútbol Club Barcelona. Era un partido de la Copa del Rey, de la vuelta de cuartos de final en la temporada 2010-2011, un partido del Fútbol Club Barcelona contra el Betis. Perdió en el campo del Betis por 3-1, pero como decimos no fue definitivo para el Barcelona porque el Barça acabó pasando la eliminatoria después de haber ganado 5-0 en el Camp Nou. Es que todo apunta a un método, a un sistema, a un patrón. El número 2 de los árbitros cobraba del Barça. El hombre que junto a Sánchez Arminio decidía, hacía y deshacía en el arbitraje español. El árbitro que pitaba bien para el Barça era premiado. El que se equivocaba con el Barça era castigado. ¿Vale? La proyección posiblemente de la espalda o en el... posiblemente sea la bota. Minuto 4 de partido. Gol anulado a Valverde por un fuera de juego de Bellingham en el inicio de la jugada. Vemos que ningún sevillista protesta, pero desde el VAR le avisan, y con esta imagen, donde vemos por separado las posiciones de Valverde y Bellingham, justificaron el fuera de juego. Pero gracias a este vídeo de un aficionado desde la grada, pudimos comprobar que el inglés se encuentra habilitado. Este fotograma es el más preciso, y el que nos muestra el VAR de Clos Gómez. Si nos fijamos en la pierna de Rüdiger, vemos que no se trata del mismo fotograma. Este sería el fotograma que el VAR debería haber utilizado. En cambio, nos ofrecieron esto. Vamos a hablar con Óscar Lago, con el... yo creo que el realizador jefe de Mediapro. Sí. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Eres realizador jefe de MediaPro? Pues sí, parece ser que sí. Parece ser que sí, vale. O sea, esto, el realizador del partido, ustedes ven a un señor que está siempre lo enfocan de espaldas al realizador. Está de espaldas así y tiene muchas televisiones delante y él con la mano va diciendo 2, 3, 1, vamos al plano corto, pínchame la Beauty, la Spider, tal, no sé qué. Y él va eligiendo en todo momento lo que vemos nosotros en la televisión. Pero simpatizante sos del Barça, obviamente. Pero yo os quiero preguntar por una situación, no por la jugada, no preguntaros si fue penalti, si fue expulsión, sino por la situación que se produjo en el Real Madrid-Alavés, donde vimos un agarrón al pelo de Marcelo, de un jugador del Alavés. ¿Y qué pasó con esa situación? ¿Qué pasó con esa imagen? Hay 22 cámaras, si no me equivoco, en cada partido de Primera División, no sé si en todos, pero si desde la sala de VAR ¿tuvisteis esa imagen o no se os pasó? ¿Qué sucedió? Gracias. ¿Repites? Pues Carlos, te dejo. Bueno, empezando por el final, gracias Gonzalo por la pregunta. Efectivamente, todas las cámaras que hay en la producción televisiva tienen acceso el sistema VAR. Es verdad que hay alguna excepción. Alguna excepción es que ocurre que alguna cámara puede de la cadena que tiene la producción televisiva, pues es una cámara sin cable, es una cámara que no pertenece a la producción televisiva y de la que no goza el VAR para poder analizar esas jugadas, ¿no? Ocurrió en el partido que me estás comentando porque salió una imagen en el descanso que nosotros no teníamos y que por lo tanto no pudo ser analizada desde el punto de vista del VAR. Son cámaras absolutamente excepcionales. Ocurre en ese partido, ocurre en otros, pero habitualmente no cubren mejor las situaciones de lo que pueden cubrir las otras 22 cámaras. Como bien decías, en algunos partidos hay 22, en otros partidos hay 14, en algunos partidos de segunda división hay 10, o sea que normalmente están perfectamente cubiertas y en aquel partido también cubrieron absolutamente todas las situaciones, ¿no? Face the facts. It's not easy facing
turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.